Yesterday, ¿qué día ayer? Vemos que faltan muchas personas, hermanos. El día de ayer, como algunos de ustedes que están en el grupo, les escribí que el papá de Carlos murió el día de ayer. Entonces estuvimos ayer con él durante la mañana, ¿verdad? En el lugar donde estaba el hermano Carlos Mendoza. No sabemos por qué Dios permitió cosas así, pero sabemos que es la voluntad de Dios sobre todo. Y les pido sus oraciones por la familia Mendoza, por favor, especialmente por Charlie, su hermano, que pues están aquí, ¿verdad? Y ustedes saben que hace 2 meses había muerto, ¿verdad? La mamá de Charlie y la esposa del hermano Carlos, y ahora el hermano Carlos prácticamente nunca llegó a regresar a casa. Entonces ha sido algo difícil para la familia Mendoza. Les pido sus oraciones también. Recibí muchas llamadas el día de ayer. También a José Luis y sus niños, ¿verdad? No pueden estar aquí. José Luis se ha estado sintiendo muy mal de salud. Les pedimos que por favor los tengan en oración. Les pedimos por la familia Torres también. Ustedes saben que las hemos extrañado mucho a ambas, ¿verdad? Entonces necesitamos estar orando por ellas también. También desde algunas noticias, José Medina, los que todavía se acuerdan de José Medina, él está en un centro de rehabilitación en Las Cruces, pero su papá también murió. Entonces, por favor, oren por también la familia Medina. Entonces, ha visto mucha necesidad, hermanos. El jueves tenemos el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, hermanos. Cuando pasan cosas y la iglesia está pasando por cosas difíciles, es necesario que la iglesia venga a Cristo para orar y para pedirle a Dios la ayuda y la guía de que solamente Él puede ofrecer, hermanos. Entonces, les pido por el amor de Dios que sigamos orando los unos por los otros, porque es la única forma que nosotros vamos a poder sobrellevar las cargas de los unos y de los otros. Entonces, en oración, hermanos, y precisamente el día de hoy terminamos el libro de Gálatas con el capítulo 6 y se habla precisamente de eso, de sobrellevar las cargas los unos de los otros y cómo hacemos eso. Primero, antes de entrar a Gálatas capítulo 6, quiero agradecer porque muchos de ustedes han ido a visitar a mi hermano Mendoza, habían ido a visitar a mis hermanas Torres, también la están visitando, ayudando, algunos están llamando a personas y todo lo que esto son cosas que motivan y son buenos y ayudan y nos animan los unos a los otros a seguir adelante. No deje de hacer eso, por favor. Si hay algún número que le falta, allí en su mismo boletín viene el número que usted puede textearme, lo podemos poner en el grupo para que usted esté enterado de las necesidades de oración. Pero, por ejemplo, salió por 2 semanas a un entrenamiento a Dallas. Entonces hay muchas personas que se están moviendo y están sucediendo cosas, pero necesitamos venir y orar a el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Les invitamos este jueves, de hecho pasamos todo el tiempo en oración, ¿verdad? Y fue algo muy bonito, fue algo muy hermoso. Lo invitamos a que por favor venga. Es necesario orar, es necesario que la familia de Dios se junte a la oración. Muy bien, vamos a entrar a lo que viene siendo Gálatas 6, que es el último libro de Gálatas. Y mientras usted va allí y busca el libro de Gálatas, le voy a ayudar. Gálatas está en la Biblia. De nada, hermanos. Está más para atrásito que para adelante. Ya ve, otra ayudada. Y tampoco les quiero dar todo gratis, hermano. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Les daría la página, pero... Gálatas capítulo 6 habla acerca de la libertad. El libro de Gálatas habla acerca de la libertad. El libro de Gálatas nos indica que Jesucristo es suficiente para darnos la libertad sobre todo, sobre el pecado, sobre la tentación, sobre nuestras propias vidas, nuestros propios deseos, sobre la carne. El libro de Gálatas habla acerca de la libertad. Les recordaba la semana pasada y los diferentes predicadores que han venido y han hablado, nos decían cómo llegó este libro que escribió Pablo a esta ciudad de Galacia, ¿verdad? Porque ellos, había por allí algunas personas que se habían convertido, que eran judíos, pero todavía querían judaizar, o en otras palabras, querían que los nuevos creyentes que estaban siendo convertidos y estaban creyendo en Cristo Jesús, también hicieran cosas externas a la palabra de Jesús. Por ejemplo, el ejemplo más grande es la circuncisión.
La circuncisión era un acto que era nomás para los judíos, porque en el Antiguo Testamento era la señal, ¿verdad?, de que ellos eran judíos, era la circuncisión. Bueno, ahora Pablo les escribe porque ya se había dicho esto. En Hechos ya se había dicho que el Espíritu Santo había llegado a los gentiles. Gentiles es una palabra que quiere decir naciones, simplemente. Entonces, si no eras judío, eras considerado un gentil, o sea, de las demás naciones. Nosotros, si no somos judíos como nosotros, somos considerados gentiles, pero quiere decir nación, no es una palabra mala ni nada de eso. Entonces, los judíos estaban diciéndoles a los gentiles, tienes que circuncidarte también para estar bien con Dios. Más, Pablo les escribe rápidamente y les dice, eso está mal. Le dice a Pedro, porque Pedro cayó en el juego de los judíos y Pedro, que antes se había levantado en el libro de Hechos y dicho, yo vi a este que recibió el Espíritu Santo y yo estoy seguro de que no hay necesidad de esto. Él había regresado un poquito a eso y ahora Pablo le escribe a Pedro y les escribe a los judíos cristianos, no es necesario cumplir la ley también. Jesucristo es suficiente. ¿Se acuerdan de eso? Vimos la semana pasada que Jesucristo era suficiente y que Él había simplificado toda la ley y sus profetas en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón. Y el segundo es el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El día de hoy vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Si por favor va ahí conmigo. Yo lo traigo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta un poquito porque nos aclara algunas cosas en un lenguaje más moderno de la Reina Valera del 60, pero es el mismo mensaje. Dice Gálatas 6, el versículo 1, voy a leer el versículo 1, 2 y 3, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Válgame. Por eso me gusta esta versión, porque nos la pone un poquito más moderno. El día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad en obedecer a Cristo. Ahora, este título está medio raro. ¿Cómo que hay libertad en la obediencia? Lo puedo poner de esta manera. En el trabajo me ha tocado ser manejador y me ha tocado no ser manejador. Me gusta más no ser un manager, me gusta ser alguien regular. ¿Por qué? Porque lo único que yo me tengo que preocupar es obedecer. Díganme a dónde quieren que vaya y yo voy. Pero cuando soy manejador, ¿saben qué tengo que hacer? Emails, juntas, más juntas y después de esa junta otra junta cerca de la junta. Cuando es uno manejador, tiene que estar sobre los empleados. Ay, este llegó tarde, este no llegó, este me habló apenas en la mañana que no va a venir, y se tiene que preocupar uno por muchas otras cosas cuando es un manejador. Cuando uno simplemente se le es dado la orden, ¿verdad? Entonces es más simple. Viene uno y le hace caso, y mientras haga caso a las órdenes que se le dan, uno está bien. Entonces, vamos a ver que hay libertad al obedecer a Cristo Jesús. Y el día de hoy, Gálatas 6 está lleno de principios bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Empezamos viendo que Pablo les dice, después de haber hablado en el capítulo 5 acerca de la libertad en Cristo Jesús, acerca de la libertad en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el Espíritu Santo es como un río? Y cuando dejamos el río fluir en nuestra vida, en vez de que esté estancado en nuestro corazón, en nuestras propias cosas, dejamos al Espíritu Santo fluir y hay libertad en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y alguien nos hace algo, especialmente en la iglesia, ¿qué sucede? Nos ven feo y ni cuenta se dieron, tal vez muchas veces, o piensas que están hablando alguien más de uno o del otro. ¿Saben qué? La palabra de Dios habla acerca de todo. En esta ocasión dice el versículo 1 en Gálatas 6, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta.
¿Necesitamos qué hacer? ¿Correrlo? ¿Necesitamos hablar mal de él también? No. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Hermanos, Dios nos llama a restaurarnos unos a los otros, porque sabe Dios que nosotros vamos a caer. En la escuela dominical hablábamos un poquito de eso, ¿verdad? De que Dios nos conoce y sabe que vamos nosotros a pecar y no cumplir la palabra de Dios, pero nos podemos restaurar unos a los otros. De hecho, en Mateo 18, dice 15 al 20, ¿cómo es ese proceso de restauración? El versículo 15 simplemente dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solas, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Si alguien piensas que hizo algo en contra de ti, la palabra de Dios da pasos para seguir. En Mateo 18, 15 al 20 nos da todos esos pasos, pero Dios espera que nos acerquemos a otros con gentileza, con humildad, en privado y buscando la reconciliación y la ayuda mutua entre otros, ¿verdad? Muchas personas lo hacen con mal carácter o con mala actitud y ya cuando llegas con alguien pídeme perdón, ¿verdad? Si yo llevo con Rudy, ¿verdad? Pídeme perdón porque no me saludaste el día de hoy, Rudy, ¿verdad? O sea, poner todo defensivo, Rudy, ¿verdad? Y me va a golpear porque, no se crea, no, Rudy no golpea. Pero podría suceder algo así. Entonces Dios nos llama a poner este amor que Dios nos ha dado en acción por medio de la restauración si hay alguien que falta a Cristo. Luego en el versículo 2 y 3 menciona algo hermoso, algo precioso, que dice acerca de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor, cuando habla de la ley de Cristo, está hablando de ese mandamiento que acabamos de ver, de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es el amor en acción. En Juan 13:34, Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Este es el mandamiento nuevo de Cristo Jesús, resumido en dos: amarás a Dios con todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esta es la ley de Cristo. Las cargas en el original griego en el que se escribió esto, la carga de alguien es algo personal que tú llevas, es algo personal que tú estás trabajando, algo que es tuyo, algo que te pertenece a ti, pero cuando alguien lleva una carga, puede venir alguien más y ayudarte con esa carga que te pertenece a ti. Si lo puedes pensar de esta manera, imagínense a alguien que está en el campo y que está cargando tal vez la pizca, tal vez sea de chile o tal vez sea de cebollas o lo que sea, ¿verdad? Y la lleva allí y tal vez está cansado y tal vez eso está muy grande y viene alguien y te ayuda. Eso es sobrellevar la carga de alguien más. En la iglesia, hermanos, cuando sobrellevamos las cargas de alguien más, quiere decir que nosotros le amamos a otra persona como Cristo nos amó. Lo amamos sin compromiso de que me debes algo, sin interés, con una actitud compasiva, una preocupación por el bienestar de los demás. Esto, hermano, lo debemos de ver aquí en la comunidad de la iglesia. Les pido que por favor, a los enfermos, a los que no vemos aquí, a Charlie, a su hermano, les llamemos, por lo menos, oremos por ellos. Pero si es posible, visítelo, llévele una comidita, va a ver cómo eso le ayuda y nos ayudamos a sobrellevar la carga de la pérdida de su papá. Esto es amor en acción. Y luego el Señor nos dice a través de Pablo, también cuídate a ti mismo. Por ejemplo, si alguien está con algún pecado o algo así, ten cuidado de tú no caer. Entonces tenemos que probar nuestra propia conducta. Eso es lo que dice el versículo 4 y 5, que se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia
conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Mis queridos hermanos, el Señor desea que nos ayudemos unos a los otros. Si hay algo en el que no puedes, por ejemplo, si alguien está batallando en el matrimonio y tú tal vez no sabes acerca de eso, entonces está bien que alguien más lo haga. Prueba tu propia conducta, pero al final cada quien es responsable de uno mismo. Por eso Salmo 139, el 23 y el 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cada uno de nosotros venimos delante de Dios para que Él pruebe nuestros caminos a ver si son aprobados por Él. Este es el amor en acción. Buscar la restauración cuando es necesario, ayudar a alguien más a ser restaurado cuando eso es lo que se necesita. Estar con la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a ti mismo, y probar nuestra conducta a ver si estamos bien con Dios. Gálatas, una vez más, nos responde la pregunta: ¿cómo puedo estar bien con Dios? Esto es a través de probarnos a nosotros mismos, los que ya conocemos de Cristo Jesús. Ahora, otro punto. ¿Cómo que obedecer para ser libre, Daniel? ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Vayamos entonces al versículo 7, un poquito más enfrente. La palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Punto número 1 es que nadie puede burlar a Dios. ¿Quién puede burlar a Dios? La gente piensa que puede burlar a Dios. De hecho, el día de ayer, al platicar con Charlie, ¿verdad? Platicamos un poquito de cómo pensaba uno antes de conocer a Cristo. Cuando somos jóvenes, y tal vez usted pensó de esta manera, dijo: yo todavía no me voy a convertir, todavía no me voy a ser cristiano. Cuando esté ya más viejito, entonces sí me convierto para por mientras vivir la vida como yo quiero. Y hay gente mucha que piensa de esa manera. Pero el día de ayer precisamente hablábamos de cómo la vida es como un vapor. La vida es como algo que está allí por un momento y luego ya no está. Y la vida o la falta de la vida, el que alguien muera, puede pasar en cualquier momento. Miren la ciudad del Paso. ¿Cuántos accidentes hay que terminan en accidentes mortales? Jóvenes, jovencitas, jovencitos que apenas empiezan la vida. Otra de las oraciones que tenemos es la familia Mestas también, se me olvidó mencionarla. Mary Mestas, ¿verdad? La hermana de ella que está en Florida, perdió a su hijo de 27 años. Hay que orar. Pero vuelvo a esto. Dios no puede ser engañado, hermanos. No hay nadie, no hay persona que, aunque no crea en Dios, no quiere decir que no existe Dios. De hecho, Él existe. Y de hecho, en el libro de Romanos se nos dice, no vamos a hablar de Romanos, pero en el capítulo 2, usted puede leer el capítulo de Romanos y le va a decir: aquel hombre que no crea en Dios, por él ser Dios, la creación misma le habla, le predica de que Dios es vivo. Entonces no hay excusa, en Romanos 2 dice, para ti, oh hombre. Dios no puede ser engañado. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, ¿Dios sabe nuestra vida? ¿Dios conoce lo que hacemos? ¿Dios conoce lo que hacemos en lo secreto? La respuesta es claro que sí. Y por eso yo siempre digo, hermanos, ¿para qué escondernos de Jehová? Así como quiso hacerlo Adán y Eva. No se pudieron esconder de la presencia del Señor.
De la misma manera, nosotros no podemos escondernos de la presencia del Señor, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Es venir delante de Él y pedirle perdón y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Hay un predicador de los años 1800, no sé si alguien estuvo por allí, un predicador que se llamó Charles Finney dijo, el burlarse de Dios es pretender amarle y servirle sin hacerlo, de actuar de una falsa manera, el ser insincero e hipócrita en nuestra profesión, pretender obedecerle, amarle, servirle, adorarle cuando en realidad no lo hacemos. El burlarse de Dios entristece al espíritu y quema la conciencia y lleva a que las llagas del pecado sean más fuertes y fuertes. El corazón gradualmente se endurece en el proceso. Wow. No nos burlemos de Dios. Si vamos a amar a Dios, amémosle con todo. El Señor ya nos conoce, por eso nos gusta este versículo de 1 Juan 1:9, que confesemos nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. No encubras tu pecado porque Dios no puede ser burlado. Pero para obedecer, hermanos, hay que venir delante de Dios y decirle nuestro pecado para que Él nos limpie y nos ayude a no caer en ese mismo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, el principio aquí es que Dios no puede ser burlado. Él lo conoce todo. Más bien vengamos como hijos de Él y digámosle, Señor, necesito ayuda. La cosa es no volver a caer en el mismo pecado. Si estás cayendo en el mismo pecado, necesitas ayuda espiritual y tú sabes que hay formas de ser libre de eso. Ahora, el otro principio que vemos aquí es que uno cosecha lo que siembra. La segunda parte del versículo 7 dice de la siguiente manera, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este es un principio bíblico. Tú cosechas lo que siembras. Ahora, el mundo de hoy, el hermano Víctor y en la escuela dominical mencionaron un poquito de esto. La verdad es que en las iglesias, y va a haber de esas iglesias llenas, va a ver que se enseña lo que le dicen el evangelio de la prosperidad. Hermano, pase aquí enfrente de $1,000 y el Señor se lo va a multiplicar. Y yo les podría hacer eso y decirle, tiene que pasar. Ahora la traigo con Rudy. Rudy, tú tienes que venir y traer todo tu dinero, ¿verdad? Todo lo que ganaste allí en la escuela. Ya sé cuánto ganas, ¿verdad? No sé nada, pero tráelo porque el Señor te lo va a multiplicar. Y yo lo puedo hacer sentir a Él mal y que Él pase y Él entregue. Y hay iglesias que muchas veces se llenan porque la gente dice, si yo doy, el Señor me va a multiplicar. Ni que el Señor fuera casino. Ni que el Señor fuera un ATM. El Señor le agrada más que tú obedezcas a que tú ofrezcas sacrificios. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento con Saúl y con Saúl, el primer rey Saúl. El principio aquí es que tú cosechas lo que siembras. Muchas veces nosotros no tenemos mucho que dar en términos de dinero, pero ¿sabes qué? Tengo el tiempo, tengo el poder de orar, tengo el poder de hacer una llamada para llamar a alguien más y tú estás entonces poniendo tu esfuerzo y tu trabajo en Cristo y estás obedeciendo a Dios porque Dios desea que nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable. Nosotros somos el sacrificio, la ofrenda a Dios, somos nosotros. Ahora sí, el Nuevo Testamento dice también Jesús, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sus ofrendas, lo que ustedes dan para ProTemplo, lo estamos usando para la mejora de aquí y también para agregar diferentes ministerios que nos ayuden a llegar a la comunidad, a los perdidos. De eso se trata. El trabajo es de la iglesia, o sea, de nosotros. Y ustedes van y salen y los queremos equipar para que vengan y conozcan y puedan hablar de Cristo Jesús.
Pero nosotros vamos a cosechar lo que vamos a sembrar. No pasas tiempo en la palabra, vas a cosechar cosas del mundo. No hablas a los demás de Cristo Jesús, ¿qué vas a cosechar? Mis queridos hermanos, este es un principio bíblico. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, no estamos hablando del dinero, estamos hablando de una vida entregada a Cristo Jesús. Si amas a Dios, por consecuencia de tu amor a Dios, también vas a dar de tu dinero a Cristo. Vas a dar de tu tiempo a Cristo. Vas a ayudar a sobrellevar las cargas de los demás. ¿Sí me escuchaste? ¿Por qué? Porque amas a Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos en Cristo, le queremos obedecer. Y en la obediencia y en este caminar se requiere que seamos pacientes. El versículo 9 y 10 de ahí, de Gálatas 6, dice de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se escuchó la palabra de Dios? Hagamos bien a todos, mayormente entre nosotros. Hace mucho tiempo, cuando estaba chiquito, yo notaba estas cositas en la iglesia, no que quisiera, pero las notaba. Cuando le pedían a los hermanos que trajeran algo a la iglesia, ¿verdad? Porque iba a haber algún evento, ¿verdad? Y ojalá y no me meta en problemas. A ver cómo va. Traían sus shastas a la iglesia. ¿Se acuerda de esa marca de la soda? Pero cuando eran sus fiestas era Coca-Cola. Traían carne a la iglesia. Parecía chicle. Pero cuando eran sus fiestas, steak bueno. ¿Cuánto amamos los unos a los otros? La palabra de Dios es muy clara. 1, hay que ser pacientes en esta carrera. It's a long haul. Va largo el camino. Y si nos cansamos de vez en cuando. Esta semana yo me cansé de andar ahí arriba y para abajo. Y mi esposa se cansó, ya la dejé acá abajito, ¿verdad? Ya no. Le dije, tú sube la escalera, y no quiso. ¿Cómo es? Pero uno puede decir, no nomás esto, ¿verdad? Lo físico, sino también lo espiritual. En veces uno, híjole, ay Señor, pues, ¿cuándo va a parar todo esto, verdad? Y las cargas que lleva uno y las cargas de ver a mis hermanos sufrir como Carlos ayer. Todo esto duele. Pero tenemos que seguir adelante en Cristo Jesús. Sé paciente y Él te dará la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto se lo decía a una de las iglesias. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cuando esta carrera llegue a su fin, el Señor nos va a dar la corona de vida. Y lo más precioso es que al estar en la presencia del Señor, vamos a estar allí y va a entrar el amado, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esas coronas que nos hayamos ganado a causa de Él y de su amor por nosotros, nos las vamos a quitar y las vamos a entregar delante de sus pies porque Él es el único que las merece.
Pero todo esto va a ser posible si nos permanecemos en obediencia a Cristo Jesús. La obediencia nos hace libres en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Él nos dice, anda por este camino, y nos dio su Espíritu para ayudarnos, y nos dio la palabra para ayudarnos, y nos dio la iglesia y a sus hermosos hermanos para ayudarnos unos a los otros. Y cuando pertenecemos y permanecemos en aquel camino y le obedecemos a Dios, somos verdaderamente libres. Si obedecemos la voz de los demás, la voz de Satanás, Satanás viene a tentar. Lo vimos en la escuela dominical. El trabajo de él es de venir y desviarte por el camino y dejar que tú ya no adores al verdadero y único Dios y a Cristo Jesús. Y ese es el trabajo del enemigo. Pero cuando nosotros estamos en obediencia a Cristo Jesús, somos libres, porque viene el enemigo y no nos puede desviar, porque vienen las tentaciones y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y somos verdaderamente libres. Y aún cuando somos fuertes en Cristo, hasta el enemigo huye de entre nosotros. Alabe a Dios por eso. Y terminamos con esto, con la gloria de la cruz de Cristo Jesús. Dice allí en el versículo 11 y 13 de Gálatas 6, dice de la siguiente manera: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice Pablo. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a los que se circunciden. Déjenme leo en la Nueva Traducción Viviente, es un poquito más fácil de entender. El 11, 12 y 13 dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras, les dice Pablo a ellos. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo y no del mundo. Vimos la semana pasada que ya la cruz nos ha hecho libre de la ley, que ya la ley no tiene nada sobre nosotros, porque ahora somos salvos por gracia y no por la ley mosaica de antes. Quiere decir que ya no necesitamos nosotros preocupar de eso. No, Pablo lo dijo la semana pasada de esta manera. No es para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para obedecer a Cristo Jesús en estos dos simples principios. Amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y cumplirás toda la ley. Pero solamente la cruz de Cristo puede salvar. No hay necesidad de nada más, porque la palabra de la cruz, dice en 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿Qué es la cruz? Es poder de Dios. Es poder del Altísimo. Y por eso nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo Jesús. En el versículo 14 dice: en cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte yo de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto, lo decía Pablo. La gloria de la cruz la vemos también plasmada en nuestras propias vidas, y por medio de él, dice Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, déjenme les digo algo. Pablo se gloría en la cruz de Cristo, porque es la cruz que salva. Hay algunos que no creen en la cruz ni quieren poner el símbolo de la cruz. Nosotros tenemos el símbolo de la cruz porque sabemos que la cruz fue donde Cristo Jesús fue a morir y clavó todos nuestros pecados, y por la cruz y por la sangre derramada en aquella cruz nosotros podemos ser salvos. Y solamente porque Cristo murió y resucitó al tercer día sabemos que esta salvación es verdadera. Pero la cruz, hermanos, fue
el camino que nos llevó a la salvación. Y sabes una cosa, cuando la palabra de Dios dice que para algunos la palabra, ¿verdad?, de la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios. Porque un día, hermanos, todos nuestros pecados que estaban aquí, que me doy una vueltita para acá. No me ven muchos, pero mire, en la cruz llevó Cristo todo en los pecados, todos, hasta los más feos, los más horribles, los peores, los llevó en la cruz. Aquí no pude poner todos, pero todo eso lo llevó Cristo. ¿Sabes para qué? Para que aquel que nosotros creyéramos en Él y trajéramos nuestros pecados, la lujuria, el robo, el chisme, todo esto lo tomó Jesús y lo canceló. Lo canceló en la cruz y ya no hay nada, ya no alcanzo, pero ya no hay nada, hermanos, en la cruz que nosotros ya nos pueda hacer otra vez esclavos. Somos libres por la cruz, porque allí en la cruz nuestro Señor Jesucristo derrotó a todo potestad, a todo mal espíritu. En la cruz del Calvario está nuestra salvación y nuestra libertad. Y cuando nosotros vemos la cruz, vemos a Cristo, quien resucitó, y por eso ya no está allí. Por eso cuando nosotros ponemos la cruz, la ponemos sin Cristo, porque Cristo no está en la cruz. Cristo está en el cielo, pero es esa cruz por la que nosotros somos libres, libertados, y somos libres en Cristo, libres en el Espíritu y libres de obedecer a Cristo Jesús, que nos va a llevar al camino mejor, el camino que tiene Él plasmado para nosotros. Termina Pablo diciendo en los versículos 9 y 10 de ahí de Gálatas, dice, me equivoqué un poquito más enfrente, que nosotros vamos a ser transformados. Dice, porque en Cristo, el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Nada vale. No hay nada que podamos agregar a Cristo Jesús el Salvador. No hay ley, no hay circuncisión. Yo no te puedo decir, hermano, si quieres ser salvo, tienes que hacer esto o hacer lo otro en adición, en creer. No, Cristo es suficiente y Él nos va a venir y transformar. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted y yo somos una nueva criatura y venimos ante Él cada día para ser transformados día en día, para parecer más a Cristo y no a nosotros mismos, más a Cristo y no al mundo, más a Cristo y no al vecino de enfrente. Ay, es que el vecino le va muy bien, tiene 3 carros enfrente, tiene una casa muy grande. ¿Y qué? Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si nosotros tenemos a Cristo, no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer. No hay nada que el mundo pueda ofrecer que sea más precioso que nuestro Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. La cruz de Cristo es suficiente. La cruz en la que nos gloriamos y tenemos nuestra salvación en Cristo es nuestra gloria, la cruz, y nada más que la cruz. Gracias, Señor, por dejarnos estar el día de hoy aquí, donde tú, Señor, quitaste el pecado, nos lavaste, Señor, más blancos que la nieve, Padre Celestial, y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que te pertenecemos a ti. Nos has adoptado, Padre Celestial, a este Israel nuevo del que tú hablas, Padre Celestial. Por tu sangre nosotros fuimos sanados y curados del pecado, Señor. Ayúdanos a vivir como una nueva creación en ti cada día, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, Padre, a poner tu amor en acción, especialmente entre nosotros, hermano y hermana. Si Dios te ha llamado a esta iglesia
sirve en esta iglesia, ama a esta iglesia, ven a esta iglesia. Necesitamos estar unánimes para poder vencer las acechanzas del enemigo y para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Este es el amor en acción, y al obedecer a Dios, a obedecerle a Él, seremos verdaderamente libres. Y aunque vengan lo demás, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las cosas difíciles de la vida, que ciertamente vendrán, sabemos que nuestra salvación está en Cristo Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice su palabra. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Y terminamos con tu cruz, oh Dios, la cruz que salva, hermano. Tu pecado ya ha sido vencido en la cruz. Si tú no lo puedes vencer, es porque te falta acercarte todavía más a Cristo Jesús. Pero tú puedes. El Señor te ha dado un espíritu, no de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio, para poder vencer esas cosas. Acércate a Cristo el amado. Busca las cosas que vienen de Él. Voy a terminar con esto. Si hay alguien que dice, hermano, yo necesito el día de hoy entregarme otra vez a Cristo. Me he alejado de Él. O tal vez nunca le has entregado tu vida a Él. El día de la salvación es hoy. Si tú le quieres entregar tu vida a Él, levanta tu mano. Vamos a orar por ti. Si tal vez te has alejado de Él, el día de que tú te restaures y te pongas bien a cuentas con Dios es hoy. Habrá alguien que diga, hermano, yo necesito que oren por mí. Habrá alguien. Si tú ya eres hijo de Dios, hija de Dios, encuentra este alivio, que la cruz es suficiente y que Cristo es suficiente y que Él nos ha dado de su Espíritu para poder vencer en este mundo difícil. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.